¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos aquí en la Fuente del Bombillo. Si hay una entidad pública, organización, empresa, defínenlo ustedes como quiera, que es fundamental para nuestra ciudad, donde tras ella se rige la industria, la economía, el éxito, el transporte, buenos momentos, malos momentos, el futuro de Melilla y en cierto modo también el pasado, es la autoridad portuaria o el puerto de Melilla, si ustedes quieren entenderlo así. Y además no pocas veces entra dentro del ámbito político con sus polémicas sobre qué se debe hacer o cómo se debe hacer o qué ocurre. Es el puerto, es una de nuestras ventanas de cara al exterior y por tanto es lógico también que esté en la diana pues prácticamente todos los días. Por todo ello, hoy, de forma un poco excepcional, en la Fuente del Bombillo, que como ustedes saben solemos entrevistar a agentes sociales, organizaciones sociales, a personas por sus singularidades, muy de vez en cuando entrevistamos a gestores públicos. Y creemos oportuno hacerlo ahora para hablar de eso, de nuestro puerto. Y por tanto hemos traído al presidente de la Autoridad Portuaria, don Miguel Marín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José María. Quizás aparte del hecho, me refiero al nivel ciudadano, del hecho de que usamos el puerto para coger el barco, irnos a la península y luego volver, a nivel personal, vehículos, mercancías, quizás el melillense, a pesar de lo que pueda haber en los medios de comunicación, no conoce la importancia estratégica del puerto de Melilla, lo que puede representar. Bueno, yo creo que el melillense sí es consciente porque a través de nuestro puerto ha llegado lo mejor para Melilla. A través de nuestro puerto llegó hace 521 años Pedro Estopiñán, a través de esas aguas mediterráneas, y a través de nuestro puerto llega a diario nuestros víveres, nuestros servicios básicos y la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. El puerto de Melilla, pues prácticamente desde sus inicios, desde que Melilla es ciudad española, es vital. Lógicamente no es el puerto que hoy conocemos, pero como digo, desde hace 521 años el puerto de Melilla es la vida de la ciudad de Melilla. ¿Está usted de acuerdo quizás en el comentario inicial que ha realizado al respecto de que para bien o para mal, porque no lo veo como una crítica, yo creo que es bueno que esté bajo, dentro de cierto orden, bajo la diana, a veces el puerto se llena de polémicas, no en sí por el puerto, sino quizás por todas las opiniones de cómo se debe gestionar, cómo se hace, qué se debería hacer de cara al futuro, va por rachas, porque usted sabe que a nivel informativo el tema de las polémicas va por rachas, toca un mes una cosa, luego toca un mes otra, pero a veces en cuando le toca al puerto, y cuando le toca, y la verdad es que sí, el término no sería polémica, pero sí está dentro del ojo de la diana, del deseo de todos de saber qué se hace, qué se puede hacer o cómo se hace. Nosotros desde la Autoridad Portuaria de Melilla intentamos dar a conocer todos y cada uno de los proyectos que se llevan a cabo, de las actuaciones que se realizan, intentamos dar a conocer a toda la ciudadanía en general pues en qué consiste la actividad del puerto. Y estamos también intentando hacer algo a lo largo de estos años. Yo creo que al menos hemos conseguido algo de ese objetivo, de acercar más el puerto a la ciudad, de abrir el puerto a la ciudadanía, y de hecho pues espacios portuarios que están integrados dentro de los terrenos propiedad de la Autoridad Portuaria de Melilla han dejado de ser espacios restringidos de uso portuario para convertirse en auténticos espacios públicos, en plazas públicas y en definitiva espacios en el que el conjunto de los ciudadanos pues puedan estar lo más cómodo posible y tengan un lugar de ocio y de esparcimiento más dentro de la ciudad. El puerto es en cierto modo víctima, le pasa a muchos puertos, no solamente el de Melilla, es víctima de eso que llaman el fenómeno, que ya no es fenómeno, es una normalización de la inmigración. De hecho, en lo que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 o 20 años es muy diferente del puerto de Melilla de finales de los 80, principios de los 90, donde ese problema no existía, donde nosotros podíamos, qué diría yo, coger la bicicleta y ir hasta el fondo, hacia el faro, o dentro de cierta prudencia, la gente iba a la bicicleta a donde estaban las grúas y se iba y volvía, o iba por el espaldón ahora recién abierto. ¿Hasta qué punto la inmigración ha marcado un poco la fisonomía, la estructura del puerto? No me refiero al tema de los menas, sino la inmigración en general, porque no solamente los menas, no digo encerrarlo, pero sí quizás en bloquearlo a esta inmigración donde
somos testigos los melienses de que cada mañana, o a sabiendas del conocimiento de la salida del puerto, pues se dirigen al puerto grupos de inmigrantes a ver si cuelan o si no cuelan. Ahora últimamente ya no cuelan, ya les cuesta muchísimo, pero obviamente ha habido que verjar o cerrar el puerto a esta situación. Sí, el fenómeno migratorio pues, es común a todas las sociedades modernas, y en una ciudad como Melilla, que es una ciudad fronteriza con un tercer país como Marruecos, que recibe, dicho sea de paso, mucha presión migratoria de todos estos ciudadanos que viven en países con dificultades, países en guerra, pues al final ese tránsito de personas pues pasan una gran parte de ellas por Marruecos, y la ciudad, una de las ciudades colindantes con Marruecos es Melilla, y por tanto pues esa presión está ahí y hay que atajarla, hay que decirlo, hay que atajarla con todos los medios disponibles posibles. El puerto no es ajeno a la ciudad, y por tanto pues a mayor presión migratoria del conjunto de la ciudad, pues el puerto pues, sufre una parte de esa presión. A lo largo de estos últimos años lo hemos padecido y mucho. Las cifras de intrusiones en el puerto de Melilla iba año a año incrementándose hasta llegar al año pasado, al cierre del año pasado, diciembre del 2017, que terminamos con una cifra de más de 19.000 intrusiones en el puerto. En enero de este año llegamos a 3.000, en solo un mes, a 3.122 intrusiones. Estas cifras nos hicieron tomar decisiones serias, sin complejos, pero con un objetivo claro, que era el salvaguardar las instalaciones del puerto, que son instalaciones, algunas de ellas críticas, sensibles. Estamos hablando de que dentro del puerto están los depósitos de combustible de nuestra ciudad, entre otras instalaciones, y teníamos que poner todos los recursos humanos y materiales disponibles al alcance de nuestra mano y dentro de nuestro marco constitucional, dentro de nuestro Estado de Derecho, para combatir de manera firme y seria el fenómeno migratorio. Como bien apuntaba José María, no se trataba de menas. La mayor parte de esas intrusiones eran extranjeros ilegales mayores de edad, y por tanto, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues colocar, como digo, sin ningún tipo de complejo, porque son medidas que están perfectamente amparadas dentro de nuestro Estado de Derecho, concertinas, porque entendíamos que a día de hoy pues, no existe un medio disuasorio mejor que ese elemento. Pusimos concertinas por toda la zona perimetral del puerto, principalmente haciendo especial hincapié en el Paseo del Espaldón. Recientemente hemos inaugurado una caseta de vigilancia en la que durante 24 horas hay policías portuarios y guardia civil. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Pues hemos conseguido blindar el puerto, hacer muy difícil que se lleven a cabo esas intrusiones, y hemos conseguido también otra cosa, que es devolver al pueblo de Melilla, devolver al conjunto de los melillenses un paseo histórico como es el Paseo del Espaldón. Un Paseo del Espaldón que ha estado pues copado a lo largo de estos últimos años por extranjeros ilegales, y que a día de hoy es un espacio fantástico para poder pasear, para poder hacer deporte, para poder contemplar el magnífico litoral africano que se ven desde ese paseo, y bueno, pues yo creo que se ha llevado a cabo una actuación importante y se ha conseguido ese objetivo, que es blindar el puerto, y en paralelo hemos conseguido el objetivo de ofrecer a los melillenses más espacios públicos
y más espacios de ocio. ¿Se sienten especialmente entonces orgullosos de esa apertura, reapertura del Espaldón, que no recuerdo cuánto tiempo llevaba cerrado, ya ni me acuerdo, la verdad, pero estuvo, no es el Espaldón de antes, pero ese es el Espaldón, o sea, ahora está verjado por el tema de seguridad, obviamente, en cierto modo seguridad también para los viandantes, porque antes recuerdo que no había verja alguna y algún que otro ciclista se cayó, de eso sí me acuerdo, en final de los 80. Pero bueno, han notado, bueno, observado, aunque el tiempo ya empieza a ser un poco peor, que ya empiezan los melillenses a volver a pasear por ese lugar que creo que hace 10 o 15 años no se podía pasear. Sí, desde luego es una de las actuaciones que cuando me nombraron presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, le trasladé a los propios técnicos de la Autoridad Portuaria que una de las actuaciones que quería llevar a cabo, siendo consciente de la dificultad que tenía, era el de devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, una vez que se ha cumplido ese objetivo, pues uno se siente satisfecho de haberlo conseguido y bueno, yo creo que es una tarea de todos. Me gustaría resaltar ese acuerdo de colaboración, ese convenio suscrito entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Gobierno Imbroda y la Autoridad Portuaria de Melilla, mediante el cual la Ciudad Autónoma de Melilla se encarga del mantenimiento de ese paseo del Espaldón y la Autoridad Portuaria de Melilla se encargó en su día de la construcción del paseo. Yo creo que entre ambas instituciones hemos conseguido ese objetivo y yo aconsejo a los melillenses que no hayan podido pasear, no hayan tenido la oportunidad de pasear por esa zona, que lo hagan, porque desde luego es uno de los espacios ya no más bonitos de Melilla para pasear, sino de nuestro país. El encontrar un paseo con esas vistas es difícil de encontrar. El puerto es obviamente el lugar donde atracan los barcos, vienen y van de la península, de mercancía o de pasajeros, y no pocas veces la autoridad portuaria es, como decíamos antes, centro de dianas y a veces estos transportes no funcionan, lo cual es un poco singular porque los contratos públicos o las iniciativas de las empresas privadas de transporte marítimo dependen de ellas y dependen del Estado, no necesariamente dependen de la autoridad portuaria. Pero ¿cómo ve usted ahora mismo la línea de transportes que tenemos, marítimo quiero decir, que tenemos con la península, con las distintas compañías que a todo esto han ido cambiando un poquito de propietarios, pero en fin, el caso es que nos siguen uniendo todavía con Almería, con Málaga y con Motril, que es una conexión relativamente nueva, pero que ha estado funcionando muy bien al menos hasta ahora? Pues yo voy a intentar ser lo más objetivo posible en la respuesta. Si uno analiza a lo largo de estos años los barcos que hemos tenido los melillenses, pues nos podremos dar cuenta que en estos momentos pues estamos en uno de los momentos más importantes, más bollantes del transporte marítimo en nuestra ciudad. Hay que recordar que antes de que el gobierno del Partido Popular a nivel nacional sacara a licitación el nuevo contrato marítimo, teníamos barcos antiguos, barcos lentos, barcos que estaban muy deteriorados, con camarotes antiquísimos, con un confort pues mejorable, y que era lo que tenía Melilla. Yo quiero recordar, tan solo hace unos años, el Ciudad de Las Palmas, que hacía el trayecto Almería-Melilla, y eso era un barco que yo calificaba en más de una ocasión que no debería llevar ni animales de lo mal que estaba, y era el barco que llevaba a los pasajeros desde Melilla a Almería y viceversa. ¿Qué panorama tenemos hoy día? Pues hoy día tenemos dos de los mejores barcos que operan en el Mediterráneo. En el año 2018, dos de los mejores superferries que operan en todo el Mediterráneo lo tenemos en nuestra ciudad, como son el Sorolla y el Fortuny. Son barcos que han sido recientemente remodelados, con unos camarotes modernos, con unas estancias dentro del barco de zonas comunes muy agradables, modernas, con zonas de ocio, con parque infantil, con unas prestaciones realmente
pues dignas. Tenemos el inconveniente que hemos sufrido este verano del cambio de barco por parte de Armas, fruto de esa compra que ha llevado a cabo adquiriendo Transmediterránea, y a través de la cual pues, le han exigido abandonar la línea con Motril, y que fruto de esa decisión pues Armas se llevó su mejor barco, como era el Volcán del Tinamar, y puso a su peor barco, como es el Volcán de Teide, y exceptuando ese lunar, y con la esperanza de que la nueva compañía FRS pueda cambiar lo antes posible de barco y poner un barco digno para el conjunto de los melienses, pues excepto ese lunar, pues las comunicaciones son muy buenas. Y tenemos también otra alternativa, que es la alternativa de Balearias, con unos horarios totalmente diferentes a los ya habituales, y que para una ciudad como Melilla, en el que no tenemos ni carreteras, ni autopistas, ni autovías, pues estas alternativas que ofrecen otras compañías privadas, que no tienen no están sujetas a ningún tipo de contrato de servicio público, pues ofrecen otros servicios a distintas horas. Por tanto, yo creo que la ciudad de Melilla pues está en uno de los momentos pues, más importantes desde el punto de vista del transporte marítimo. Y con esto yo no soy conformista y siempre digo que tenemos que seguir mejorando en todo lo que sea posible, porque para los melillenses nuestro barco, nuestro coche para un peninsular estando en cualquier sitio de la península, si quiere irse no tiene que depender de nadie, coge su vehículo y va donde quiera, y si no quiere coger su vehículo puede coger un autobús, puede coger un tren, puede coger el tren de alta velocidad, puede coger un avión, es decir, tiene muchas alternativas. Nosotros o barco o avión, por tanto nuestros transportes tenemos que cuidarlos y tenemos que poner a disposición del conjunto de los melillenses los mejores transportes posibles. Tiene el puerto de Melilla una capacidad física, lo digo porque es relativamente pequeño, para la llegada de tantos buques de 3 líneas con 3 rutas, porque estamos ya muy lejos de aquella época, ¿se acuerda?, donde había creo que un par de rutas con Málaga, una con Almería, y además los horarios eran muy estrictos, todos los melillenses conocíamos el horario de los barcos hasta que llegó esta especie de competencia razonable y positiva, donde puedes ver ahora llegar barcos y salir a altas horas de la madrugada, por la mañana, por la tarde, a primera hora, luego salen, luego entran, es un movimiento de personas y vehículos impresionante, pero un puerto, insisto, relativamente modesto. Sí, somos modestos en cuanto a nuestras dimensiones, pero intentamos optimizarlo de la mejor manera posible, y para ello pues hay que recordar que tenemos 4 líneas de atraques, está claro que 2 de ellas para los barcos de mayores dimensiones, pero que una de las claves, y yo siempre lo he puesto encima de la mesa, es que nuestro puerto pueda operar 24 horas al día, 365 días al año. La Autoridad Portuaria de Melilla está preparada para ello y tiene todos los recursos humanos y materiales disponibles para que nuestro puerto pueda operar durante esas 24 horas al día, los 365 días al año. Y siempre hemos pedido a la delegación de gobierno, independientemente de quién haya estado gobernando, que debe disponer también de los recursos humanos necesarios, es decir, de policías nacionales y guardias civiles necesarios para que el puerto pueda estar abierto 24 horas al día. Porque si el puerto estaba abierto 24 horas al día, fundamentalmente en la operación Paso del Estrecho podríamos mejorar el servicio que se está dando y podríamos evitar lo que ha sucedido durante este verano, que durante algunos días no había billetes para poder viajar. De esta manera, si el puerto estuviese abierto 24 horas al día y pudiese operar de madrugada, esa navegación o esos horarios nocturnos o de madrugada podrían estar disponibles para atender a esa operación Paso del Estrecho, porque las personas que van a la operación Paso del Estrecho le da igual a qué hora viajar y por qué barco viajar, y por tanto pues yo creo que conseguiríamos no colapsar el transporte
para los melillenses y para los peninsulares que quieran venir a Melilla de vacaciones, y al mismo tiempo tampoco colapsaríamos la frontera en horario diurno, sino que podrían venir de madrugada, pasar esas personas en la frontera de madrugada, no hay colas, y evitaríamos también colapso en la frontera durante la OPE. Es una medida importante que yo propongo para que el año que viene se pueda llevar a cabo. Sin embargo, se ha visto, pregunto, una disminución de vehículos, personas en las últimas operaciones Paso del Estrecho. ¿Viene menos gente a Melilla? La operación Paso del Estrecho 2017 respecto de la 2016 fue menor. La del 2018 respecto a la de 2017, el número de pasajeros hemos incrementado, pero muy poco, no llegaba al 1%. El número de vehículos se ha visto incrementado, pero el mantener estas cifras con un barco que tenía, como es el barco de Bocán de Tinamar, que tenía más de 1.100 plazas de incremento respecto al volcán de Teide, 1.100 plazas diarias son muchas plazas al cabo de los meses de verano. Pues a pesar de tener muchas plazas menos que el año pasado, no solo hemos mantenido las cifras del año pasado, sino que hemos incrementado algo. Por tanto, pues las cifras han sido satisfactorias. Vamos a hablar de uno de esos temas que se pierde en la noche de los tiempos, porque en el puerto a veces eso del tamaño sí importa. Hablamos de la ampliación del puerto, tema que se pierde, yo ya no sé cuántos años estamos hablando de la ampliación del puerto. Con lo cual, la pregunta sería, ¿el puerto se amplía? Bueno, por nuestra parte se debería ampliar, porque ya hemos hecho todo el trabajo. Es cierto, José María, que llevamos muchos años hablando de la ampliación del puerto, pero no es menos cierto que en el año 2004 hubo unas elecciones que ganó un partido político, que fue el Partido Socialista, que estuvo gobernando nuestro país durante cerca de 8 años, más de 7 años y medio, y que este partido político, el Partido Socialista, no creía en el proyecto de ampliación del puerto, y que este partido salió del gobierno en noviembre del año 2011 sin haber hecho nada por la ampliación del puerto. De hecho, todos los documentos preceptivos desde el punto de vista jurídico-administrativo necesarios para que esa ampliación del puerto se llevara a cabo, pues quedaron paralizados. Cuando entró el gobierno del Partido Popular, el presidente Mariano Rajoy dijo alto y claro: vamos a apoyar el proyecto de ampliación del puerto. Y se dieron todas las facilidades para que esos mecanismos administrativos, esos trámites administrativos, se pudieran cumplimentar. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años, desde el año 2012 hasta acá? Porque el gobierno entró en noviembre de 2011, a partir del 2012 nos pusimos a trabajar. ¿Y qué se ha conseguido a lo largo de todo este tiempo? Pues se ha conseguido algo básico e imprescindible para el proyecto de ampliación del puerto, como es la aprobación de la zona 2 de aguas. Para que nos entiendan los melillenses que nos estén viendo, la zona 2 de aguas es el equivalente a un solar para construir unas viviendas. Es decir, si no tenemos la titularidad de la lámina de agua, no podemos construir absolutamente nada sobre esa lámina de agua. Pues bien, en Melilla, el puerto de Melilla no tenía esa zona 2 de agua, no existía. Era, por cierto, el único puerto de toda España que no tenía zona 2 de agua. Pues bien, ese trámite administrativo lo llevamos a cabo durante estos últimos años hasta tenerlo aprobado. Otro de los elementos administrativos imprescindibles para poder ejecutar el proyecto de ampliación del puerto es tener aprobado el plan director del puerto, que incluyera ese plan director el proyecto de ampliación del puerto. Pues bien, ese plan director también se aprobó recientemente y era otro elemento más imprescindible, como digo, para el proyecto de ampliación del puerto. El tercer elemento que faltaba era el proyecto en sí, la redacción del proyecto. El proyecto se encargó, el proyecto se ha llevado a cabo y el proyecto se ha entregado a la Autoridad Portuaria de Melilla.
Recibido el proyecto, junto con todo el expediente, se envió a Puertos del Estado. Se envió al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene que llevar a cabo la declaración de impacto ambiental. Teníamos ya 3 elementos superados: el plan director del puerto, zona 2 de agua y proyecto. Nos faltaba un 4º elemento para poder hacer realidad el proyecto de ampliación del puerto, que era la financiación. Y ya en los presupuestos generales del Estado de estos últimos años, y más concretamente en el año 2018, los presupuestos de este año, de manera nominativa, aparece en el capítulo 7 del Ministerio de Fomento una partida que se titula Convenio Proyecto Ampliación del Puerto de Melilla. Por tanto, tenemos a día de hoy los 4 elementos imprescindibles para que la ampliación del puerto se pueda llevar a cabo. ¿Y ahora qué hace falta? Pues por un lado, que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe la declaración de impacto ambiental, que tenemos elementos de sobra que hemos argumentado documentalmente para hacer viable el proyecto de ampliación del puerto con la defensa de esa especie protegida como es la patela ferruginia. Incluso hemos demostrado que cuanto más líneas, metros de dique en talud, más patela se desarrolla en ese espacio, en esa zona. Y por tanto, pues estamos en disposición de que, si hay buena voluntad, que el Ministerio de Medio Ambiente apruebe esa declaración de impacto ambiental. Y la otra cuestión es que el actual gobierno del Partido Socialista siga manteniendo ese compromiso de inversiones para los próximos años, es decir, que en el año 2019 aparezca en los presupuestos generales del Estado la partida presupuestaria correspondiente para suscribir ese convenio cuyo borrador está en poder de Puertos del Estado y que estamos esperando pues, una contestación. Hay que tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado se aprobaron en julio de este año, por tanto antes de julio no se podía firmar ningún convenio. En julio de este año entra un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno, como ya le he dicho personalmente a la presidenta de Puertos del Estado, que debemos firmar de manera inmediata ese convenio porque tenemos todo preparado para que se firme. Lo único que hace falta es voluntad política. Que haya voluntad política del gobierno socialista, como la hubo en el gobierno del Partido Popular, que recojan en los presupuestos del año 2019 esa partida correspondiente y firmar el convenio ya. Un detalle, ese borrador de convenio está en Puertos del Estado desde hace un año. Se envió un borrador, estuvieron los técnicos trabajando sobre el mismo y estamos pendientes pues, que desde Puertos del Estado se nos diga, mire, Fomento ya tiene la partida disponible para el 2019, vamos a firmar el convenio con carácter inmediato. Caso de hacerse, ¿eso cómo se paga? O sobre todo, ¿quién lo paga? Lo digo porque una inversión, estamos hablando de ¿cuánto? ¿100, 150 millones de euros? 293 millones de euros. Me he quedado muy corto. Pues es muy fácil, José María, la respuesta. Eso lo pagan los mismos que pagan las carreteras de la península, las autovías de la península, el tren de alta velocidad de la península, es decir, el conjunto de españoles que viven en la península disfrutan de carreteras modernas, de autovías, de autopistas, de tren de alta velocidad, y eso, ¿quién lo ha pagado? El conjunto de los españoles. Eso sale de las arcas públicas, sale de los presupuestos generales del Estado. Y eso fue una petición que el presidente Imbroda hizo al anterior gobierno del Partido Popular y que vio pues, como bueno el que una infraestructura estratégica imprescindible para el desarrollo presente y futuro de la ciudad, como es el proyecto de ampliación del puerto, pues saliera de los presupuestos generales del Estado. Y de hecho, como muestra un botón, en los presupuestos generales del Estado aprobados por el gobierno del Partido Popular figura una partida concreta para firma, convenio de colaboración, proyecto de ampliación del puerto de Melilla. Por tanto,
pues lo que queda es voluntad política. Caso de que se hiciera, ustedes nos enseñaron varias muestras de cómo podría ser, había varias opciones, creo que al final se eligió la relativamente más pequeña, o de más pequeña con muchísimas comillas. ¿De qué ampliación estaríamos hablando? ¿De cuántos metros cuadrados? Y sobre todo, ¿hacia dónde? Pues la ampliación es de 25 hectáreas, de 250.000 metros cuadrados. Y a mí sí me gustaría hacer una pequeña puntualización respecto de ese terreno que ganamos al mar. La oposición, de manera errónea, nuevamente, siempre nos pregunta ¿y para qué tantos metros de terreno portuario si la mercancía en Melilla están disminuyendo? Y oiga, pues es que ya hemos repetido por enésima vez que el proyecto de ampliación del puerto no es un proyecto portuario, es un proyecto de ciudad. Y es un proyecto que va a servir para hacer Melilla más grande. Melilla, a día de hoy, es la cuarta ciudad europea con mayor densidad de población. Según la proyección que maneja tanto el Instituto Nacional de Estadística como distintos organismos europeos, entre 10 y 15 años nos convertiremos en la primera ciudad europea con mayor densidad de población. Somos una ciudad con 13 kilómetros cuadrados, un tercio de nuestro pequeño y reducido territorio está afectado por la defensa nacional, por tanto no se puede construir en esa zona, y ya me dirán ustedes, si no crecemos por el mar, pues ¿dónde vamos a crecer? Sería imposible. Esa ampliación del puerto, dejando al margen la actividad portuaria, porque siempre cuando lo he explicado he intentado dejar al margen la actividad portuaria para que los melillenses vean el calado y la importancia de ese proyecto, siempre he puesto los mismos ejemplos. El ampliar el puerto serviría, entre otras cosas, para trasladar nuestra planta eléctrica de producción de energía eléctrica, que es Endesa, que ocupa a día de hoy 20.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Trasladaríamos esa empresa, que es molesta para los vecinos, para los ciudadanos, a esa ampliación del puerto. ¿Y qué se podría hacer en esos 20.000 metros cuadrados? Pues mire usted, zonas verdes, zonas deportivas, zonas residenciales, espacios lúdicos, en pleno centro de la ciudad. Como ese ejemplo podemos poner más: traslado de la empresa, de la planta incineradora, traslado de otro tipo de empresas molestas e insalubres que están actualmente en núcleos urbanos, como por ejemplo el almacén de mayoristas, está en plena zona residencial en nuestra ciudad. Ese tipo de actividades se trasladarían a esa ampliación del puerto y tendríamos en Melilla nuevos espacios para desarrollos urbanos y, como digo, zonas residenciales, zonas deportivas, zonas verdes, zonas de esparcimiento para el conjunto de melillenses. Si no tenemos espacio, tenemos que crecer y, por tanto, pues es una buena opción. Al margen de ello, si ampliamos el puerto, se pueden generar nuevas actividades empresariales en el puerto. Se tiene previsto crear una zona franca. Eso es una cosa muy positiva para el empresariado melillense. Y otro tipo de actividades industriales que se podrían implantar en esa futura ampliación del puerto, que generaría empleo y generaría actividad económica. El proyecto de ampliación del puerto generaría actividad económica y empleo desde el mismo minuto que empezara su construcción, durante la ejecución de la obra, pero también una vez terminada la obra. E imagínese la economía indirecta que se genera alrededor de esa ampliación del puerto, con todas las actuaciones en esos espacios disponibles que se quedarían al trasladar esas empresas a la futura ampliación del puerto. Al final se trata de generar nuevas expectativas económicas en nuestra ciudad, de desarrollo económico de nuestra ciudad, porque con el desarrollo económico viene apareado directamente en la creación de empleo, y en Melilla pues falta nos hace. Y en esto que se nos cruza el tema actual, uno de los temas del año, que es la desaparición de una de nuestras joyas de la economía local, la aduana comercial.
desaparición o más bien anulación por parte del país vecino, que obviamente afecta al puerto, claro, sobre todo porque las mercancías que entraban o salían venían del puerto hacia Marruecos y a la inversa, en algunos casos, pues de nuestro puerto hacia fuera. ¿Hasta qué punto eso está afectando a la actividad, ya no digo de Melilla, que supongo que eso preguntaremos en su momento a representantes de la ciudad autónoma, pero a la actividad empresarial y económica del puerto? Hablando en plata, ¿han visto ustedes menos movimiento de buques de contenedores? Sí, indudablemente una parte, un porcentaje del total de mercancías que entra en el puerto de Melilla, pues unas iban en tránsito al país vecino y otras posteriormente iban exportadas, documentadas a Marruecos, al país vecino. El número exacto de toneladas, el puerto no dispone de ellas, porque eso es un dato que tiene la propia aduana de Melilla, pero nosotros calculamos que entre un 5 y un 10% del total de mercancías que entra en nuestra ciudad era mercancía que iba o bien en tránsito o bien documentada, exportada documentalmente a Marruecos, y por tanto pues ya supone pues una parte considerable de nuestra actividad, pero no solo para el puerto de Melilla, sino para todas las empresas que están alrededor del puerto de Melilla. Estamos hablando de consignatarios, estamos hablando de agencias de transporte, estamos hablando de agencias de aduanas, son muchos actores los que forman parte de esta actividad portuaria y que ven disminuidos sus ingresos por esta decisión unilateral de Marruecos de eliminar una aduana comercial que estaba vigente desde el año 59, prácticamente desde hace 60 años, 59 años concretamente, y que, como digo, pues que han aprovechado la debilidad del gobierno de España para llevarla a cabo. Lo digo, perdón la interrupción, es que lo digo porque la ANESCO, que es un poco la entidad que lleva los estibadores, hablan de una reducción de enero hasta hace pocos días del 52%, en comparación con el año pasado. No, vamos a ver, esta organización está dando cifras no totales de la entrada de mercancías a Melilla, sino del tráfico de contenedores que llegan a Melilla. Entonces, bueno, yo manejo el total de las cifras, la de contenedores también tengo conocimiento de ellas, pero cuando uno hace un análisis de la evolución de la importación de mercancías en nuestra ciudad, pues tiene que utilizar datos homogéneos, ¿no? Comparar, oye, pues si comparamos el total de mercancías que llegaban a Melilla en el año 2011, que es cuando entra a gobernar el Partido Popular, pues en el año 2011 se cerró con 703.000 toneladas de mercancía importada a nuestra ciudad. El año 2017 cerró con 900.000 toneladas importadas. Por tanto, durante todos estos años ha habido una evolución más que positiva de la importación de mercancía y, por tanto, de más actividad portuaria en nuestra ciudad. Que esta organización quiere que haya más, y el puerto de Melilla también quiere que haya más, pero los datos son lo que son y yo creo que hay que dar las cifras globales, ¿no? ¿Y cómo lo ve usted a nivel al menos de puerto, no de la ciudad autónoma, pero sí a nivel de puerto? ¿Cómo ve qué pasará si no pasa nada? Quiero decir, si al final, bien, pues Marruecos decide seguir con esa postura. Todo esto un poco extraña, porque la tomó de la noche a la mañana, bueno, evidentemente no de la noche a la mañana, pero sí amanecimos con ese tema, que además se coló en pleno verano, con lo cual nos dejó a todos un poco así como de piedra. Parece deliberadamente bien estudiado el momento, la situación y el día que decidió hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasa si seguimos sin la aduana comercial? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el puerto? Pues mire, yo lo veo como lo ve el presidente Imbroda. El presidente Imbroda en el discurso del 17 de septiembre dijo de manera alta y clara cuál era el rumbo que debe seguir nuestra ciudad y teníamos que poner rumbo a Europa sin dejar de mirar a nuestro país vecino, que entiendo que debemos seguir manteniendo buenas relaciones con nuestro país vecino, de seguir manteniendo la actividad económica que se pueda con el país vecino, pero
la ciudad de Melilla no puede estar al albur de decisiones de las cuales no pueda formar parte, y las decisiones soberanas de un tercer país como es Marruecos, pues Melilla no puede formar parte de ese tipo de decisiones, ni España tampoco puede formar parte de ese tipo de decisiones. Por tanto, tenemos que mirar más a Europa, tenemos que mirar más hacia el norte, porque desde el norte, desde Europa, siempre ha llegado lo bueno para nuestra ciudad, y llevar a cabo actuaciones desde el punto de vista económico de las cuales nosotros podamos formar parte y decidir. Y así, pues como digo, no estaremos al albur de decisiones unilaterales de un tercer país. Es lo mejor que le puede pasar a Melilla de aquí a los próximos años, que cada vez dependamos más de Europa y menos de Marruecos. Así que hay que cambiar completamente la estrategia. Hemos sido siempre una ciudad que ha mirado, bueno, digo más al sur, pero mucho al sur, era nuestro país vecino, que en general siempre nos hemos llevado aceptablemente bien. Hasta ahora la situación, eso sería cambiar un poco hasta la psique de todos nosotros. Sí, pero es que los ejemplos los tenemos ahí, y en muy breve espacio de tiempo. Hemos visto cómo nos han cerrado la aduana comercial de Beniassar, cómo están poniendo pegas en la frontera de Frajana. Vemos cómo el gobierno del Partido Socialista y la actual delegada del gobierno no hacen absolutamente nada, ni toman decisiones al respecto para que se nos tome en consideración y no se tomen ese tipo de decisiones que tanto afectan a la economía de nuestra ciudad. Estamos viendo cómo de manera irresponsable están empadronando a marroquíes ilegales en los colegios de Melilla. Mire usted, es que no nos está trayendo nada bueno mirar al sur. Por eso decía que tenemos que mirar más a Europa, ser más Europa, mirar más al norte, que está pendiente y supeditado a un antojo, un capricho, en un momento dado, de un país soberano como es Marruecos. Yo entiendo que la economía de Melilla y el futuro de Melilla debe pasar por ahí. A nivel ya más personal, y por último le preguntaría que en el aspecto de que a nivel de gestión, prácticamente usted lo ha visto ya de todos los colores, viceconsejerías, consejerías de presidencia, si mal no recuerdo, y ahora pues un estamento paralelo, no dentro de la ciudad autónoma, aunque pueda depender un poco de la ciudad autónoma, porque las autoridades portuarias son muy particulares en la dependencia administrativa, dependen de Madrid, dependen de la comunidad autónoma de turno, etcétera, etcétera. ¿Está usted más tranquilo en el cargo o es un cargo también más complicado desde el punto de vista estratégico? ¿Es diferente a los cargos que uno tiene en la ciudad autónoma? Es diferente, el cargo es totalmente diferente. Yo tengo que decir que pues, llevo 3 años, el pasado 26 de septiembre, pues tan solo hace un día, el día de ayer, se cumplieron 3 años desde mi nombramiento como presidente de la Autoridad Portuaria. Hay que decir que es otro tipo de administración, es una administración diferente, depende administrativamente de la Administración General del Estado, pero políticamente depende del Gobierno de la ciudad, puesto que es el Gobierno de la ciudad, el Consejo de Gobierno, quien nombra al presidente de la Autoridad Portuaria. Es el Gobierno de la ciudad quien tiene mayoría dentro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla. Por tanto, las decisiones políticas, las líneas estratégicas desde el punto de vista de la gestión y políticas, pues dependen del Gobierno de la ciudad, está claro. Y tengo que decir que es una experiencia fantástica, era un sitio nuevo, una administración nueva, y la verdad es que tuve la gran suerte de encontrarme a unos magníficos profesionales y que me llevan haciendo el trabajo durante estos 3 años muy fácil, porque, como digo, son muy buenos trabajadores, muy buenos profesionales, desde el primer minuto comprometidos con todos y cada uno de los proyectos que poníamos encima de la mesa, y que, dicho sea de paso, hemos ido cumpliendo en esa programación de ejecuciones de obras y de inversiones,
y que por tanto pues no tengo más que palabras de agradecimiento, primero al presidente Imbroda por decidir en su momento nombrarme presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, y a todos y cada uno de los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Melilla por esa acogida que me brindaron y por ese trabajo bien hecho que llevan realizando durante todo este tiempo. Pues Miguel Marín, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, muchas gracias por venir aquí. Le deseamos suerte porque en cierto modo la suerte de su gestión es la suerte de todos nosotros. Hemos hecho con usted en cierto modo un poco una excepción porque la Fuente del Bombillo no suele entrevistar a gestores públicos, vamos por otra línea editorial, pero consideramos que el puerto de Melilla, la Autoridad Portuaria, está un poco por encima de todo. Es medio, tiene su influencia política que la tiene, su industrial, su comercial, su estratégica, obviamente, sus deseos, sus sueños, sus críticas, sus problemas de inmigración, en fin, la verdad es que abarca un montón de desafíos día sí día también y llena muchas páginas de periódicos, eso no se lo puede negar. Así que le deseamos toda la suerte del mundo y nada, hasta otra entrevista que pueda haber. Muchas gracias, José María, y como siempre a vuestra entera disposición. Y nosotros ya nos despedimos con la Fuente del Bombillo, que al menos se caracteriza, eso sí, por ser bastante multicolor en nuestras entrevistas. Esperamos haberles entretenido e informado a un tiempo, en cierto modo ese es nuestro objetivo. Así que hasta la semana que viene.